Y comenzamos con la clase del día de hoy, 23 de marzo, Día del Mar. Vamos a compartir pantalla entonces. Muy bien. Muy bien, entonces el día de hoy, como les había dicho en la anterior clase, vamos a comenzar ya con lo que sería la determinación de algunas cargas. De hecho, que eso lo voy a hacer un poquito rápido porque ustedes ya tienen un conocimiento básico seguramente. Hemos analizado dos tipos de estructuras fundamentales, era una vivienda, era un letrero y también una nave industrial. Comencemos con lo más sencillo, creo yo que lo más fácil y lo más práctico ahora es ver el tema de un letrero, por ejemplo. ¿Ya? Un letrero, en este caso monoposte, con un poste circular, que tiene un diámetro aproximadamente entre 60 centímetros, un poco más o un poco menos en función al diseño. Tenemos una altura y tenemos también una dimensión del letrero que tiene un largo y un ancho, ¿no? Usualmente en sentido horizontal, como se muestra, es el tamaño de un letrero. Rara vez se hace un letrero en sentido vertical, cuando también hay la opción de hacer. Y en este caso el cálculo de las acciones va a ser un poco diferente, ¿sí? Muy bien. Para esto vamos a comenzar y aquí vamos a hacerlo a mano. Aquí vamos a anotar en nuestra hojita. Y van a seguir, por favor, como cálculo de letrero. Entonces aquí vamos a colocar, vamos a configurar esto nuestra hojita. Entonces aquí pongamos cargas en un letrero. Muy bien. Dicho esto, lo que voy a proceder a hacer ahora es hacer como un esquemita para poder avanzar. Digamos que nuestro letrero, aquí voy a colocar con color blanco, déjenme colocar con color blanco acá, y supongamos que nuestro letrero tiene las siguientes dimensiones. Perdón, está pasando acá, no me quiere responder. A ver, ahora sí. A ver, ahora vamos a ver si nos responde. A ver, está bien. Entonces el letrero que vamos a plantear ahora en nuestro esquema tener la siguiente configuración ya. Una sección rectangular, decíamos usualmente es la forma que tiene un poste, y en este caso tendremos una columna, que aquí lo voy a dibujar igual como esquema, como una barrita, como un frame, que está usualmente en sentido, está empotrado a lo que sería el terreno natural, así como lo ven. Entonces vamos a considerar que este poste, dada esta configuración mostrada, entonces la vamos a configurar de la siguiente manera. Aquí digamos le pondremos, digamos que es un letrero de la universidad, algo así, para que se denote. Y algunas dimensiones típicas que tienen estos letreros en cuanto, decíamos, a este ancho, voy a llamar B, a este largo L, y también a la altura de nuestra total, que nos tiene que dar en este caso el cliente, aquí pongamos la altura H. Y como consecuencia de estas dimensiones podremos también despejar una altura H minúscula que le voy a colocar, que sea la altura solamente de esa columna monoposte, ¿ya? En este caso, pongamos aquí como datos de nuestro ejercicio, datos que el cliente nos va a facilitar, será pues el largo del letrero, el ancho del letrero, tendrá también que ser la altura total de nuestro letrero. Para este ejemplo, trabajemos con unas dimensiones que les parece un largo de unos 12 metros, un letrero bastante interesante, un ancho de unos 4 metros, usualmente el ancho y la longitud tienen un múltiplo, una relación que es un número par, un número entero, y esta altura también que sean, les parece unos 12 metros total para poder hacer nuestro análisis. Ya tenemos las dimensiones principales y por ende ya para el tema de los cálculos, entonces decimos que la altura h será en este caso h menos b, por tanto tendremos una altura de una altura de columna de 8 metros, tal como está ahí, ¿no? Calculado de acá. Bien,
Algún otro dato más importante para el tema de la estructura, podemos decir lo siguiente. En el caso del panel, entonces colocamos acá el panel superior, que tiene una dimensión, en este caso L por B, en realidad estará conformado, o se conformará, por dos bastidores que están apoyados en una cuadrícula, con una cuadrícula metálica de acero. Usualmente la cuadrícula puede variar entre 1 metro, un poquito más, un poquito menos. Yo le voy a colocar 1 metro para que sea múltiplo de 1 metro por 1 metro en este ejemplo, ¿ya? Y que va a estar compuesta por tuberías cuadradas. ¿Listo? A su vez, coloquemos el soporte, voy a colocar acá columna o poste, será conformado por un tubo, pongámosle tipo HSS circular, una tubería circular, ¿no? Cuando digo HSS es una tubería laminada en caliente de un diámetro que vamos a determinar en el cálculo, ¿ya? Entonces tenemos esta configuración. Yo ya tengo dibujado esto en AutoCAD, les voy a mostrar para que se entienda. En realidad este es el letrero, ahí tenemos la columna que mide sus 6 metros, perdón, 8 metros, y ahí tenemos una suerte de una cuadrícula tipo cercha, pero que tiene dos elementos, un elemento frontal y un elemento posterior, como pueden ver ustedes en esta imagen. Entonces, la idea es que tengamos dos bastidores, un bastidor que va a estar en esta cara frontal y otro que va a estar en la cara posterior, ¿sí? Ambos bastidores conectados y unidos con esta suerte de diagonales que están colocadas entre elemento y elemento. Entonces un solo panelcito, si se pueden fijar, es solamente una cuadrícula y la dimensión que hay entre elemento y elemento es 1 metro por 1 metro, ¿no? Si contamos, por ejemplo, en el ancho, tenemos un elemento, 2, 3, 4, son 4 metros exactamente. Y a lo largo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 espacios, o sea, 12 metros. Caballito 1 metro por 1 metro. De ahí viene la razón de que sea un múltiplo para poder dibujar nuestro letrero, ¿ya? Eso es, tanto en sentido vertical como horizontal tenemos como unos rigidizadores que van a unir con unos triángulos, que es el elemento más estable, estos dos paneles o dos bastidores, ¿ya? De manera adicional tenemos, si nos fijamos un poquito bien, unas diagonales, tal vez ahí se puede ver mejor, estas diagonales que estoy marcando, por ejemplo, esta, en el sentido, esta otra, esta, inclusive estas que están por acá, digamos que son como elementos adicionales que van a tratar de sostener o sustentar lo que sería la estructura misma. Si no colocamos ninguno de estos elementos, con seguridad nuestra cuadrícula no va a soportar. Tenemos embolado, a partir del apoyo del soporte, tenemos 6 metros a cada lado. Entonces, para poder sujetar, si se quiere, estos elementos, estas como tirantes nos van a ayudar para poder soportar. Muchas veces se van incrementando, inclusive estas diagonales se van aumentando hasta la parte superior, hasta inclusive cubrir lo último de las cuadrículas, pero ya al ir haciendo el diseño vamos a darnos cuenta de qué elementos tienen mayor o menor esfuerzo, y si tenemos elementos que están por demás o que trabajan a muy poca carga, podemos ir eliminando uno, eliminando otro de manera simétrica en nuestro letrero para poder ir reduciendo y ajustando. Esa es la manera usual que se hace, ¿no? Otra manera podría ser dejar nuestro letrero sin ninguna diagonal, hacer la modelación, verificar las deformaciones y esfuerzos, hacer el diseño, y mientras no salga ir aumentándoles elementos yendo de adentro hacia afuera, en el sentido como les estoy mostrando, digamos, primeramente con estos, luego subiendo, subiendo, subiendo,
pero es otra manera de hacer, y en lo particular yo prefiero siempre colocar todos los elementos posibles y de ir quitando a la hora de hacer el análisis, ¿ya? Esto tal vez nos pueda servir esta vista, podamos copiar solamente con el afán de tener esto como detalle más riguroso en nuestro dibujo. Así podemos colocar así, de esa manera tal vez nos permita colocar, aunque no voy a dejar recortar. Bueno, luego lo vamos a hacer, aunque a mano, no importa, ya, solamente para tener una idea de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces tenemos definido ya el tipo de la tubería, tenemos las dimensiones. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar lo que serían las acciones, ¿no? Las cargas. Primeramente, para poder hacer esto, déjenme aquí anotar en cuanto a las acciones, voy a colocar como un título, en cuanto a las cargas. Hemos indicado que principalmente tendremos las cargas, inciso A, las cargas permanentes o cargas muertas. Inciso B, las cargas de viento, como las principales cargas en esta estructura. Como un C, y lo voy a poner entre comillas, tenemos el montaje, decíamos la carga viva, que para este tipo de estructuras no es determinante, no es grande. El más crítico seguro que va a ser la carga de viento y la carga permanente. Sin embargo, lo voy a dejar ahí solamente a fin de tener una idea y lo vamos a calcular, ¿ya? Entonces vamos a comenzar por orden, carga muerta, viento y también lo que sería la carga de montaje. Para el tema de las cargas, como expliqué en la anterior clase, tenemos que irnos con el manual de cargas de la ASC 7. O sea, aquí opciones, tenemos la ASC 7. Tenemos las versiones 2016 o la versión 2022 que recién ha aparecido este año. En particular todavía no he migrado a esta norma, la podemos ir viendo y ver las diferencias. La de acá es la que más conocemos. Y a su vez en Bolivia tenemos una norma vigente, la NB 1225. Aquí tenemos, por ejemplo, la que sería 002, que es el tema de acciones gravitacionales o cargas. Y la 003, que es la de cargas de viento, ¿ya? Entonces vamos a ver y comparando de ambas normas y vamos a ver qué es lo que vamos a sacar para nuestro diseño, ¿ya? Bien, entonces primeramente vamos a comenzar con las cargas muertas. Entonces, inciso A, las cargas muertas. ¿Cómo se lo puede abreviar las cargas muertas? Decíamos con la letra D, ¿ya? Y aquí vamos a colocar que para estas cargas se refiere al peso propio de la estructura. En realidad, lo que serían los perfiles metálicos. Esto automáticamente vamos a colocar en un software, vamos a colocar el modelo, la geometría, las dimensiones de los perfiles, y con esto ya directamente digamos que de manera automática el programa va a considerar este peso. Obviamente, como dato necesita el programa, que es el peso específico, en este caso del acero, y también lo que necesita es la geometría, tanto de lo que serían los perfiles, como también de los miembros como tal, ¿no? O sea, las longitudes y los perfiles, las secciones transversales, que hemos dicho que van a ser tubos y van a ser tuberías circulares y las cuadradas, ¿no? Algo importante y no relevante para el peso, y es bueno definir también el modelo, aquí lo voy a colocar como un dato, también tiene que definirse el tipo de acero. El acero estructural, el más común con corriente en nuestro medio para el tipo de estructuras, es el acero A36, que según catálogo tenemos una tensión de fluencia o cedencia de 36 kS y un esfuerzo último de rotura en tensión de 58 kS. Parámetros que también tenemos que colocar dentro del programa para poder hacer luego posteriormente un análisis y un diseño, en este caso, ¿no? Automatizado para poder verificar, ¿ya? Entonces, con cargas muertas todavía no vamos a meter, solamente la geometría que vamos a colocar en el programa. Es más, yo en el programa ya he colocado la geometría, ahí está la geometría, este mismo elemento es el que hemos colocado, ¿ya? Para hacer de vuelta y de cero, para poder ver cómo se hace, luego lo vamos a importar, no se preocupen, ¿ya?
Eso vamos a ir al último de nuestra clase. Ya, vámonos ahora a las cargas de viento. Cargas de viento. Ya. Para esto yo voy a entrar con la normativa ASCE 716, que es la que tengo a la mano. Ustedes pueden ir viendo, tarea de ustedes, ver las diferencias de la 722, qué diferencias ahí podemos discutir la siguiente clase, pueden observar y podemos ir sacando. Como también vamos a ver lo que dice la NB 1225 003, temas puntuales que vamos a ir analizando para nuestro país, ¿ya? Entonces, si vamos a ver la norma, les voy a mostrar acá. Aquí tenemos la norma de acciones que habíamos visto con ustedes, las normas de cargas, ¿sí? En la norma 12.25.002 solamente tenemos cargas muertas y cargas vivas, una definición, ¿ya? Aquí no tenemos las cargas de viento. En donde tenemos las cargas de viento, en la norma boliviana 12.25.003, que voy a abrirla, está aquí. Está por... ¿Dónde estamos? Aquí. Esta de acá es la parte de los comentarios. Indicar que las normas, como ustedes conocen, vienen la especificación, que es la parte principal, y los comentarios, que es como la explicación, ¿ya? Un poco bien para entrar en materia, esta norma de viento dice que se basa en la norma CIRSOC 102, que es la normativa argentina, pero que también la normativa argentina está copiada prácticamente la normativa ASC 7-2010. En este caso entonces se basa en la norma 2010, ¿ya? Todavía le faltaría actualizarse a 2016 y ahora a la 2022, pero tampoco hay tanta diferencia al respecto, ¿ya? Estos son los comentarios, aquí podemos leer y podemos ver lo que indica para poder entender la parte de dónde viene una fórmula, por ejemplo, o de qué base teórica, qué investigación o qué recomendación nos dan para usar la norma. Aquí, por ejemplo, en varios lugares dice sin comentario porque es muy específico o explícito lo que dice en nuestro manual, ¿ya? Déjenme abrir, debe estar en otro acapite, en otro PDF, la 12.25.003, déjenme revisar por acá. Si no lo tengo listo, voy a tener que aperturar, creo que está en mi escritorio. Denme un segundito, es como no tiene todo preparado, pasa de que a veces no encontramos, ¿no? Entonces déjenme abrir acá. Aquí está, de 003. Este debería ser. Acá. Este es. Entonces aquí tenemos la especificación. Como les decía, la explicación, si bien en 2014 publicado esto, está basado en la norma 2010 ASC, ¿ya? Y teóricamente, para comenzar a estudiar el viento, hay que entrar primeramente con algunas definiciones, de manera genérica, ¿no? Les voy a demostrar 2016, que está en inglés, pero esto nos va a servir para entender algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, los procedimientos que tiene la norma. En cuanto a procedimientos, de manera general, en la versión 2010 de la norma SC, donde viene la copia de este documento, nos da un método 1 y un método 2. Método 1, que es un método analítico, que es para cualquier tipo de edificación, y un método 2, que es un método simplificado, que es para edificaciones de tamaño pequeño. Usualmente el tamaño, si mal no me acuerdo, menores a lo que serían 30 metros más o menos, si mal no me acuerdo, ¿ya? En base a esto es que uno tiene que elegir el método y aplicar, ¿no? Por lo general se recomienda siempre usar el método 1, el método analítico, el método más general, ¿no? Y un tercer método que aquí no lo pone como método, sino le pone como procedimiento, que es el túnel de viento, ¿ya? Luego de esto hay algunas definiciones, por ejemplo, carga de viento mínima para los cálculos. Posteriormente nos habla del sistema principal resistente al viento para esta carga, componentes de revestimientos, y yo eso poco a poco les voy a explicar, ya no se preocupen al respecto. Yo me gustaría entrar ahora para que les muestre para el mejor entendimiento la norma 2016, que está en inglés, ¿ya? Ahí está. Entonces, en la norma 2016, todo lo que es cargas de viento comienza en la página, en el capítulo 26, perdón. ¿En qué página? La página 245 de este PDF. Aquí habla de las cargas de viento, wind loads, ¿no? Y comienza igual como estaba la norma esta traducida,
como en algunas definiciones, ¿sí? Por ejemplo, diferencia dos tipos de elementos, ¿ya? Rápidamente, lo que aquí se llama MWEPRS se refiere al sistema principal resistente a las cargas de viento. Lo que es C y C, o componentes y rellenos, o components and cladding, se refiere a los elementos no estructurales que también se ven sometidos a las fuerzas de viento. Por ejemplo, en un edificio, todo lo que serían los pórticos de hormigón armado o de acero que soportan las cargas de viento sería el sistema principal, y el componente and cladding serían lo que serían los muros de ladrillo no estructural, vidrios, puertas, etc. En el tema de cubiertas, en este caso en el tema del letrero, lo estructural es todo el sistema que está acá de las barras cuadradas y la tubería de columna. Lo no estructural podrían ser los bastidores, vale decir, el tablerito con el banner, que también debería verificarse para que ante una carga de viento no se tuerza ni se dañe, ¿no? Entonces, de esa manera ve la norma, ¿no? En nuestro caso, vamos a ver la parte estructural. Entonces, vamos a ver necesariamente, como les decía, el sistema principal resistente al viento, ¿ya? Este es el sistema principal. Vale decir, la parte estructural, que es la que vamos a ver con el día de hoy. Posteriormente de esta pequeña definición, habla de edificaciones, clasifica edificaciones como edificaciones, por ejemplo, cerradas, edificaciones pequeñas. Aquí hablaba del método, ¿se acuerdan? Simplificado. La altura es 60 pies, son 18 metros. Edificios abiertos, edificios parcialmente cerrados. Son definiciones que van a servir para usar alguna tabla de cálculo cuando veamos edificaciones como tal. En el caso de letreros todavía no entran mucho en juego, ¿ya? Algo que es importante es el tema de la velocidad básica del viento, que aquí indica que se debe calcular a una altura de 10 metros sobre el nivel del terreno en una categoría de exposición C y debe calcularse según lo que indica la sección 26.5. Ya no se preocupen, esto vamos a ir explicando, ¿ya? Lo importante es ver esta parte, ¿no? Velocidad básica del viento se mide a 10 metros, debe durar por lo menos 3 segundos, una ráfaga de 3 segundos, ¿ya? Entonces esa es la idea. Si uno quiere plantear una estación de medición del viento, debe cumplir con esta especificación, vale decir, colocar un poste con el equipo que mide el viento a 10 metros de altura, sin obstrucciones, en una categoría de exposición C, que más o menos les explico que es un lugar medianamente expuesto, sin obstrucciones, y debe medirse las ráfagas más grandes en cuanto a velocidad que duren por lo menos 3 segundos. Eso es, ¿ya? Bueno, entonces para ir en detalle, más sencillo que ver toda esta parte teórica, que si bien es interesante que ustedes lo puedan revisar, es si usa como flujograma, ¿ya? Es como un flujograma. De este flujograma, que dice, en este caso, requerimientos generales, que es el capítulo 26, habla de la velocidad del viento, el factor de direccionalidad del viento, el tema de la exposición de una estructura ante el viento, factor topográfico, factor de elevación, velocidad de presión del viento, factor de ráfaga, clasificación de cerramiento de la estructura y una presión interna. Ya son los pasos que uno tiene que ir viendo y todo está en el capítulo 26. Son cosas o requerimientos generales, ¿ya? Tanto para el sistema principal como también para los components and claddings. Sin embargo, ya para ver el tipo de estructura, el tipo de procedimiento, separa, ¿ya? Uno es el component and cladding, que no lo vamos a ver, y vamos a ver lo que está a la izquierda, que es para el sistema principal resistente al viento. Dentro de estos acapites tenemos lo que sería el capítulo 27, el procedimiento direccional para cualquier tipo de edificio, de cualquier altura. El capítulo 28, que es un procedimiento de envolvente para edificios de baja altura. Es un procedimiento simplificado, obviamente. Capítulo 29, un método direccional para edificios con aperturas o aberturas, ya como techos y con techos y parapetos, y otro tipo de estructuras. Y el capítulo 31, que habla del túnel de viento, ¿ya? De esos capítulos, ¿cuál aplica a lo que sería nuestro poste? Aplicaría el capítulo 29, que si se aplica, aquí dice otras estructuras. Eso es lo que aplica. Entonces, lo que voy a hacer para simplificar un poquito mi anotación, voy a hacer un recorte. Y voy a colocar esto como parte de nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, dentro de nuestra nota diremos que vamos a copiar esta parte y diremos que para nuestro cálculo
lo que aplica, aquí coloquemos esto, aplica a letreros. Entonces vamos a ir al capítulo 29 para hacer los ejercicios, ¿ya? El letrero en inglés van a ver que en algunas tablas dice la siguiente expresión. Solid freestanding o letrero, ¿ya? Esa es la terminología que se usa en inglés para definir un letrero, ¿ya? Y si le aumentan la palabra monopole, sería monoposte también, ¿ya? Eso de manera general. Bien, entonces vámonos de entrada a este nuestro capítulo 29 para poder avanzar, ¿ya? Y lo que voy a hacer es el capítulo 29, voy a avanzar rápidamente. Aquí tenemos que ir y venir y volviendo, y no se preocupen que esta norma no es muy difícil de aplicar, pero como les digo, hay que seguir una metodología, ¿no? Es mejor tenerlo impreso, es mucho más eficiente, pero como estamos en clases virtuales, lo hacemos de manera digital, ¿ya? Capítulo 29, rápidamente nos vamos, ahí estamos, capítulo 29, ahí está, ¿no? Listo, entonces aquí tenemos para hacer nuestro análisis. Y también podemos leer un poco la teoría, pero una buena manera es venir aquí a los pasos, a los steps. Y aquí en los pasos podemos ir paso a paso encontrando lo que nos dice la norma al respecto, ¿ya? Pues paso 1 dice, determina la categoría de riesgo de la edificación. Tabla 1.5.1 dice. Entonces, de la categoría de riesgo, aquí voy a tal vez directamente colocar en nuestro OneNote, ya, directamente acá. Paso 1, categoría de riesgo. Bien, la categoría de riesgo, dice la norma, tabla 1.5-1, ¿ya? 1.5-1, listo. Vamos a la tabla 1.5-1, esto antes déjenme anotar la página 321 del PDF. Entonces, pasos, aquí pondremos el capítulo 29, página en el PDF 321, ¿no? 321 del PDF. Listo. Tabla 1.5.1, rápidamente nos vamos a un principio de la norma, porque estamos en el capítulo 1, como indica. Tabla 1.5.1, ¿ya? Rápidamente. Si me siguen con la norma sería fantástico. Ahí está. Ahí estamos. La tabla 1.5.1, como aquí les muestro, habla de categorías de riesgo de las edificaciones, ¿ya? Para lo que sería fluidos, viento, nieve, terremoto y cargas de hielo. En este caso nos define categorías de riesgo como categoría 1, 2, 3 y categoría número 4, ¿ya? Les voy a resumir esto, no voy a leer todito, sino un resumen les voy a hacer. En la categoría de riesgo está clasificada por el tipo de uso o ocupación de la edificación o la estructura. Es más riesgoso para un proyecto, o sea, que por ejemplo para una comunidad que colapse, por ejemplo, lo que sería, imagínense bien, aquí viene un terremoto, que colapse, por ejemplo, lo que sería un hospital o lo que sería, imagínense, una planta de CEMAPA. Luego del siniestro, lo que debería funcionar, por ejemplo, son los hospitales, deberían funcionar los bomberos, por ejemplo, debería funcionar lo que sería el sistema de agua potable alcantarillado, las plantas, o sea, los lugares importantes no deberían fallar. Entonces, la categoría de riesgo, un número mayor significa una mayor importancia de la edificación para la vida humana. Y esos factores de categoría de riesgo luego se van a convertir en un factor que se va a tomar en cuenta a la hora de definir lo que sería una velocidad de viento. Tiende a magnificar o a mayorar, en este caso esta categoría, lo que sería un esfuerzo, en este caso de fluido, viento, nieve o sismo o hielo, ¿ya? En nuestro caso, viento es lo que vamos a ver, ¿sí? Categoría 1 rápidamente dice edificaciones y tipo de estructuras que representan un bajo riesgo para la vida humana ante una posible falla. ¿Qué podría ser esto? Por ejemplo, podría ser, ¿qué les parece? Justamente este letrero, un granero, un depósito que no es de uso, etcétera. Eso podría ser una edificación de bajo riesgo, ¿no? Ya en la categoría 2 es un poco extraño, pero así lo manejan los norteamericanos, es todo lo que no sea 1, 3 y 4.
Categoría 3 ya edificaciones y infraestructuras que son importantes, cuyo daño sí significa un daño, un riesgo para la vida humana, ¿ya? En este caso podríamos clasificar, dice, dentro de estas tipos de edificaciones, las que no están en la categoría 4, dice, como ser, por ejemplo, edificaciones que no causen un daño económico sustancial para la vida humana del día a día, dice, ¿no? Y aquí nos explica qué tipo de edificaciones, ¿no? Por zonas que no sean de explosivos, zonas que no tengan, en este caso, químicos peligrosos, depósitos en este caso, de desechos, etcétera, ¿no? Va explicando el tipo de edificio. En la categoría 4 ya algo que es sustancial para la vida humana, y aquí, por ejemplo, estarían lo que les decía en cuanto al tema de plantas de agua y otras que no deberían fallar, ¿ya? En nuestro caso, como estamos con un poste, con un letrerito, perdón, no significa un riesgo para la vida humana, ¿no? Podrá pensar alguien, si es que pasa que bajo el poste están personas y viene el viento, puede colapsar este letrero, podría ser relevante, pero yo voy a considerar que no, que es un letrero aislado, que no está muy cercano a una población, entonces le voy a poner categoría de riesgo número 1 para este caso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar como respuesta la categoría 1, pondremos un poste en el letrero aislado. Eso es el criterio, ¿no? Si tú como calculista piensas que el letrero puede afectar a la vida humana o está cerca de una población, ya pues puedes poner categoría 2, por ejemplo, ¿no? Eso sería así. Vamos con el paso número 2 que nos dice nuestra normita. Y podemos entrar, decíamos la página 321, creo que era, si mal no me acuerdo. 321, ya. Y podemos ir al paso número 2 que nos dice, determine la velocidad básica del viento. En este caso, en función del tipo de categoría de riesgo. Ver la figura 26.5.1 o 26.5.2. Ya. Entonces, aquí tenemos un problema bastante crítico en nuestro país. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen ellos una normativa mucho más estudiada. Déjenme colocar el título nomás. Y se van a dar cuenta que ellos tienen mapas eólicos. Mapas eólicos muy estudiados que son diagramas con isovalores. Vamos a ver las tablas 26.5.1 rápidamente. Y vamos a fijarnos que tienen ellos diagramas, como ven acá, para diferentes zonas de Estados Unidos con isovalores de las cargas de viento. Si por ejemplo, es en Hawái, ¿no? Ahí tenemos valores que son como unas curvas de nivel, ¿no? Son isovalores y cada curva tiene una velocidad definida, ¿no? Esta velocidad se define usualmente para un periodo de retorno de 50 años tiene en este caso la unidad de millas por hora, como se pueden ver, como pueden fijarse ustedes acá en la tabla, ¿no? Adelante. Entonces, sí. Sí. ¿Ha pedido? Ahí tiene. Gracias. Bien, entonces, fíjense, tenemos aquí algo mucho más, y además, como está en millas por hora, si se pueden fijar ustedes, hablamos de velocidades muy grandes, 100, 110, 120, 140, 150 millas por hora. Si convertimos, por ejemplo, 140 millas, estamos cerca de los 200 kilómetros por hora. Son velocidades muy altas, porque son zonas costeras, ¿no? Hawái es una zona costera. Y toma en cuenta justamente esa posible velocidad que ha sido medida en estos sectores, ¿no? Ahora, cada tabla, como esta gráfica de Hawái, toma en cuenta la categoría de riesgo. Esta gráfica vale para la categoría de riesgo 1, la que estamos tomando para el poste. Vale decir para zonas que no, o estructuras que no son peligrosas para la vida humana. Hay otra gráfica similar para la categoría 2, para la categoría 3. De esa manera lo ha concebido en este caso, que para categoría 2, por ejemplo, lo que sería esta norma de cargas de viento. Quiero irme a la zona central de Estados Unidos para verlo un poco mejor. Este tema de Hawái no me gusta mucho. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos la zona de la costa este de Estados Unidos. Aquí tenemos lo que es de Nueva York, toda la costa este. Aquí tienes Miami en la parte inferior. Si se fijan, en la zona costera siempre hay velocidades más grandes, en millas por hora.
y a medida que va entrando hacia la población ya va reduciendo, ¿no? en la velocidad, pero igual son zonas de alta velocidad, ¿no? Notar que esas velocidades no toman en cuenta lo que son tornados. En la norma 2022 ya hay un capítulo específico para tornados. En este caso son velocidades de medidas de viento, pero que no están en tornado por si acaso, ¿ya? Entonces, esto es lo que tiene y está vinculado, repito, a la categoría de riesgo, como las voy a indicar, ¿ya? Eso no hay en Bolivia. No hay en Bolivia. Lo que hay en Bolivia es lo que les voy a mostrar a continuación. Pues en Bolivia tenemos esto que está acá, para luego de la definición. Directamente de Senami se tiene un cuadrito, ¿ya? Un cuadrito, aquí se fijan, aquí pretende tener una gráfica de velocidad, pero es muy general, muy grosera. Cochabamba está por acá, es muy grosero. Y lo que tienen es básicamente es un cuadrito de velocidad básica para lo que es Senami, indica de que se ha medido justamente la ráfaga de 3 segundos, a 10 metros sobre el del terreno, en categoría C, ¿no? Y una probabilidad anual de un 0.02, es decir, unos 50 años de periodo de retorno. Y en este caso nos da un cuadro como el que se muestra. Aquí tenemos por departamento, ¿no? Y por municipio. Está en orden, digamos, el nombre por estación meteorológica. Para lo que es, supongamos Cochabamba, en este caso, ¿qué les parece si hacemos para Santa Cruz? ¿Qué les parece? Para hacerlo un poco más, un poco diferente. Para Santa Cruz hay que buscar la estación, ¿no? Entonces aquí bajando. ¿Qué les parece que para Santa Cruz tenemos las siguientes velocidades? Aquí dice El Quiñe, que es una población no es muy cercana a Santa Cruz, capital. Aquí tenemos Montero, tampoco es tan cercano a Santa Cruz. Y en la siguiente lámina tenemos ya lo que sería la zona central. Por ejemplo, estamos aquí, Santa Cruz de la Sierra, tenemos el Trompillo y Birbiro, que son los aeropuertos que están en el casco viejo de Santa Cruz. Y tenemos ahí velocidades de viento, ¿no? En un caso 32.8, en otro caso 42.39. Estas velocidades están en metros por segundo, por si acaso, en esta tabla como se muestra. Entonces, podríamos manejar o tomar en cuenta de este manual, o en este caso también de Cochabamba, si lo queremos ubicar la estructura en Cochabamba, la ubicación es importantísimo. Y si queremos en el cercado, pues tenemos que buscar, ¿no? En el cercado, por ejemplo, tenemos Payumani, donde no es un lugar tan céntrico. Pero en Cochabamba tengo entendido que tenemos la velocidad más alta a nivel Bolivia. Déjenme revisar. Hay un lugar donde tenemos en Cochabamba una poblacióncita. Es Colomi. Vamos a ver la página anterior. Cochabamba, aquí fíjense, tenemos 44.3 millas por hora. Perdón, metros por segundo. Si fijan la tabla, no debe haber otro lugar con mayor intensidad de viento, por lo menos yo no he encontrado, ¿no? Es el lugar con mayor velocidad de viento y está medido justamente en el centro de Cochabamba, me imagino que en el aeropuerto. Entonces, realmente un poco que pensar, pero no podemos desconfiar, son datos oficiales. Entonces, el viento de Cochabamba es el viento más alto y por consecuente es el que produce el daño a las estructuras como techos de acero o en este caso letreros, ¿no? Para nuestro ejemplo, yo tengo trabajado un ejemplo manual para evitar el cálculo y el tiempo que nos llevaría. Ustedes van a verificar. Yo voy a poner acá como dato del ejercicio. Aquí, déjeme colocar. Entonces, como dato del ejercicio, que sea una zona con una velocidad básica de viento de 42.6 metros por segundo, ¿ya? Aquí voy a colocar, ojo, se debe sacar de la tabla de la NB1225003, ¿ya? De función del lugar o de la población donde esté este letrero, ¿ya? Estoy asumiendo porque ya tengo un ejemplo avanzado para no evitar el cálculo respectivo, ¿ya? Ahora, en la categoría de riesgo, en este caso no está vinculada con este tipo de velocidad, esa es la observación que hay. Entonces, aquí, ni vuelta queda, como estamos con categoría 1, que es la categoría más baja, yo voy a continuar con esta velocidad sin modificar en la ecuación de cálculo ningún tipo de factor. Ya vamos a ver más adelante que hay un factorcito que se puede incorporar, pero eso, digamos, ahorita no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Vamos a la norma entonces, a continuar con la norma ACC7 y vamos a la página 3721.
Y el paso siguiente, paso número 3, son varios subpasos que tenemos que tomar en cuenta. Dice, factor K Inge, sufre. perdón que lo moleste. Sí, contigo. ¿Será que está grabando? Es que no se ve el foquito rojo Foquito rojo de qué, pues. del OBS. Ya. No sé si está grabando o tal vez Sí, el ¿está video. grabando? Ah, ya, va a disculpar. Gracias. Sí, foquitos rojos de Meet, ya no hay foquitos rojos de Meet por si acaso. Bueno, entonces vamos ahora a lo que sería el paso número 3. Yo te diría, ahora debes estar vos estudiando, porque si ves la grabación no te va a dar. Yo te sugiero que